Médicos tenemos que completar una tríada que es fundamental. Una dimensión constituida por nuestros conocimientos médicos. La siguiente son las habilidades técnicas que podamos tener, ¿sí? Y, por supuesto, nuestra relación médico-paciente. El logro de una adecuada relación médico-paciente. ¿Qué significa? Que si es que nosotros no tenemos conocimientos teóricos, ¿de dónde vamos a sacar la información para poder ayudar a nuestros pacientes? Si no adquirimos las habilidades técnicas desde que se inicia una relación, desde el saludo, desde el trato afable, desde el trato respetuoso, desde el establecimiento, ¿sí?, de las adecuadas condiciones para una comunicación efectiva, que son habilidades técnicas, y obviamente dentro de las habilidades técnicas está la posibilidad de que yo esté en condiciones de elaborar una historia clínica, desarrollar un adecuado examen físico, un examen mental, que yo sea capaz de colocar una sonda, ¿no?, nasogástrica, rectal, vesical, que yo sea capaz de hacer una toracocentesis o cosas elementales que necesitamos conocer todos los médicos, incluida obviamente la resucitación. ¿No es cierto? Entonces, son habilidades que tenemos que desarrollar. Y en el otro ámbito, en la otra dimensión, está aquello que es tan importante, que está constituido por la capacidad que tenemos de ser empáticos y de comunicar apropiadamente a nuestros pacientes, ¿sí?, nuestro interés por ayudarlos, nuestra capacidad, por supuesto, para explicarles que sí, tenemos, y la seguridad que tenemos para decirles que sí, definitivamente, tenemos no solamente el deseo de ayudarlos, ¿no?, sino que además tenemos el conocimiento suficiente, ¿sí? Porque sin eso seríamos como el vecino de al lado o el compadre que le va a dar un consejo y no una ayuda médica. ¿Listo? Muy bien, en ese marco vamos a hablar el día de hoy, ¿sí?, de lo que es medicina psicológica, lo que es psicología médica, porque necesitamos conocer esos conceptos. ¿Y qué papel juega la neurociencia, no es cierto?, como traducción a la explicación, ¿sí?, de estos síntomas y signos o vivencias que vamos a expresar el día de hoy, ¿no es cierto?, como parte de nuestra psicopatología. Entonces, vamos a empezar leyendo, ¿sí?, ¿sí?, el párrafo siguiente, ¿sí?, que corresponde exactamente, ¿sí?, a Hipócrates. Ya saben que es el padre de la medicina. Bueno, y sí, recomendarles que visiten Grecia, ¿sí?, y específicamente el pueblo donde estuvo Hipócrates y donde enseñaba. Si ustedes tienen la oportunidad de irse a la Facultad de Medicina de Barcelona, van a encontrar un busto de Hipócrates y un árbol al lado, porque el ágora donde se suponía que Hipócrates formaba y explicaba a todos sus alumnos lo que necesitaba, lo que ellos necesitaban saber. Y bueno, y tal vez recordar que Hipócrates no solamente hablaba de conocimientos médicos, sino que uno de sus aforismos más importantes estaba constituido por cómo se establecía una adecuada relación médico-paciente, ¿no?, donde él logra desarrollar los principios deontológicos que son la base de nuestra profesión. Desde el primero no hacer daño, la beneficencia, desde el hecho de que él hablaba en la necesidad de la confidencialidad y sobre todo de la empatía. Entonces Hipócrates nos decía que los hombres, fíjense, aquí yo quiero que volvamos a recordar lo que les dije desde la primera clase. Lo que hacemos, sentimos y pensamos es producto del funcionamiento de nuestro cerebro. Estamos contentos, felices, tranquilos, somos naturalmente proactivos, comedidos y tomamos buenas decisiones, nuestro cerebro está bien, funciona adecuadamente. Pero si por el contrario estamos tristes, enojados, irritados, molestos, frustrados, ¿no?, y tomamos malas decisiones, es solo la expresión de que nuestro cerebro no está bien.
Entonces, recordando a Hipócrates, vamos a decir que los hombres deben saber que de ningún otro lado, sino del cerebro, proceden las alegrías, los placeres, la risa y las diversiones, y los dolores, penas, tristezas y lamentaciones. Y a través del cerebro, de manera especial, adquirimos la sabiduría y el conocimiento. Y vemos y oímos y sabemos lo que son el mal y el bien, lo que son lo dulce y lo amargo. Y a través del mismo órgano nos convertimos en locos y delirantes. Y los miedos y terrores nos asedian. Todas estas cosas soportamos cuando el cerebro no está sano, ¿no es cierto? Por todo ello, soy de la opinión de que el cerebro ejerce el mayor poder sobre el ser humano. Hipócrates, sí, sobre la enfermedad sagrada, y esto ya lo decía en el siglo IV antes de Cristo. Tenemos que hablar de neurociencias porque neurociencias es una de las ciencias básicas de la psiquiatría. Y hemos dicho que la psicopatología es la piedra angular, la base sobre la cual se desarrolla la psiquiatría. Por eso es que estamos hablando acerca de lo que es neurociencia. Entonces, ¿qué es la neurociencia? Primero, es una de las ciencias básicas de la psiquiatría que nos va a ayudar y que va a expresar los diferentes mecanismos cerebrales, ¿no es cierto? Porque es a partir, ¿sí?, de la neurociencia que nosotros podemos lograr recopilar información de lo que ocurre en nuestro mundo interno, en nuestro interior, y de lo que va pasando en el mundo exterior, y de las relaciones que existen entre nuestro propio mundo interior y lo que pasa afuera. Una vez que logra recopilar toda esta información, nuestro cerebro, ¿qué va a hacer? Va a analizar esa información, y eso es lo que estudia la neurociencia. Esta forma en que se recopila la información a partir del mundo externo y lo que ocurre en nuestro interior, en nuestro mundo interno. Neurociencia, por tanto, analiza esta información, y nuestro cerebro, ¿qué va a hacer? Va a ejecutar la mejor respuesta. ¿Qué tengo que hacer frente a este hecho que yo he captado en el exterior o frente a lo que me está ocurriendo en mi interior? ¿No es cierto? Tuve la vivencia, tuve la experiencia, mi cerebro analiza la información y además ejecuta una respuesta. Y eso es lo que estudian las neurociencias, ¿no? Cómo se producen los mecanismos cerebrales, qué ocurre en esta recopilación, en este análisis y en esta ejecución de respuesta. Y la traducción psicopatológica, o sea, el problema en lo que les explicaba antes, ¿no? El tomar malas decisiones, el estar triste, irritado, molesto y toda la nota, esa traducción psicopatológica es el resultado de problemas en estos mecanismos. Cómo recopilamos la información, cómo nuestro cerebro analiza la información, y obviamente, si yo tengo una mala información muy sesgada y real de lo que realmente ocurre, mi cerebro va a recopilar una información equivocada, va a analizar de forma equivocada, y por tanto la respuesta va a ser errada, ¿no es cierto? Eso es lo que al final estamos expresando con el término de que la traducción psicopatológica es el resultado de problemas en estos mecanismos. ¿Listo? Aquí es un poco para que nos acordemos de qué está formado nuestro sistema nervioso central, que lo constituye nuestro encéfalo, ¿no es cierto? Y toda nuestra médula espinal. ¿Y cómo funciona nuestro encéfalo y nuestra médula espinal? ¿No? ¿Cómo se expresa? ¿De qué forma no solamente funciona, sino va expresando, obviamente, su análisis, ¿no es cierto? Y la recopilación de información y las respuestas. ¿Cómo lo hace el cerebro? A través de diferentes actividades, dentro de las que tenemos que mencionar necesariamente una actividad eléctrica y una actividad química. Todos ustedes ya tienen que haberse informado que es así como funciona nuestro cuerpo entero, y obviamente
También nuestro cerebro. Cuando a uno le toman un electroencefalograma, chicos, ¿qué están viendo? ¿Qué mide la electroencefalografía? O cuando nos toman un electrocardiograma, ¿qué está midiendo el electrocardiógrafo? Actividad eléctrica, ¿no? Igual cuando nos toman una electromiografía. Y sabemos por conocimiento también que nuestro sistema nervioso, ¿sí?, funciona en base a actividad química, permanentemente está en actividad química, donde los neurotransmisores, en el caso del cerebro, van a, ¿no?, producir cambios a nivel, ¿sí?, a nivel de la comunicación interneuronal. ¿No es cierto? Eso es lo que va a pasar. Entonces, funciona nuestro sistema nervioso, ¿sí?, en base a actividad eléctrica y actividad química, sí. Entonces, si ustedes se acuerdan, todas las vitaminas, ¿qué función tienen en nuestro cuerpo? ¿Alguien se acuerda? Las vitaminas son catalizadores de las reacciones químicas que se producen en nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Por eso es que cuando nos faltan vitaminas hay funciones que nuestro cuerpo no termina de desarrollar o las desarrolla parcialmente y podría producir. Y eso es actividad química. Y la actividad eléctrica, como les mostraba, podemos evaluarla a través de las diferentes formas en que con aparatos podemos medir función eléctrica de todas las áreas de nuestro cuerpo. Entonces, nuestro sistema nervioso central funciona, ¿sí? Primero, nuestro sistema nervioso central está constituido por nuestro encéfalo y nuestra médula espinal. Eso está claro. Y su funcionamiento se expresa a través de la actividad eléctrica y la actividad química. Pero ¿para qué está nuestro sistema nervioso? ¿No es cierto? ¿Qué hemos dicho anteriormente? ¿Se acuerda? ¿Qué habíamos dicho? Para analizar, ¿no es cierto?, el intercambio de experiencias externas e internas. Para visualizar, ¿no es cierto?, qué es lo que ocurre en el mundo externo y cómo nuestro cerebro va recopilando esta información. ¿A través de qué? De experiencias, ¿no?, de las cosas que van ocurriendo. Hemos dicho que luego nuestro cerebro analiza y luego ejecuta una respuesta. Entonces, nuestro cerebro, ¿sí?, va, por tanto, a expresar ese funcionamiento normal de la actividad eléctrica y actividad química a través de sus experiencias, de su cognición y de sus conductas. Por eso es el hecho claro de lo que les digo. Lo que hacemos, lo que sentimos y pensamos es producto del funcionamiento, ¿sí?, del funcionamiento normal o no equilibrado de nuestro cerebro, que está constituido por una adecuada actividad eléctrica y una adecuada expresión de la actividad química. ¿Qué cosa es la psicopatología en este campo? ¿Qué hace la psicopatología como parte de la medicina? Se va a encargar de estudiar el producto de alteraciones en estas funciones de nuestro cerebro, que se dan en base a actividades eléctricas y a actividades químicas. ¿Listo? ¿Está claro eso? Por tanto, la prueba de ello es que cambios en nuestro sistema nervioso central nos van a llevar a cambios en nuestras conductas. Yo creo que lo más claro que ustedes han visto cuando han revisado su neuroanatomía ha sido el hecho de este obrero, que era un trabajador modelo, que sufre un accidente y se le incrusta, ¿no es cierto?, un trozo de metal a nivel de la región prefrontal, ¿no es cierto? Y de ser, logran salvarle la vida y todo estuvo bien. En el momento que regresa, se supone recuperado, tras haber sido intervenido y tratado por los médicos de entonces, cuando él regresa con el mismo comportamiento, no, de ser responsable, respetuoso, limpio, ¿no?, correcto, sumamente proactivo y trabajador. Apaguen su micro. Y de ser sumamente trabajador, ¿en qué se torna? En un hombre peligroso,
irresponsable, irrespetuoso, soez, ¿no? Grosero en sus manifestaciones, en su forma de vestir. Lo que nos está explicando que un daño, una lesión en nuestro sistema nervioso central se está expresando en una conducta. Y lo que podemos ver, ustedes pueden ver a los pacientes adictos al alcohol o a cualquier otra sustancia, chiquitos lindos, buenos, hasta que el cerebro se ha comprometido capacidad, función ejecutiva, y este chico lindo, responsable, trabajador, honesto, ¿en qué se convierte? En mentiroso, manipulador, irresponsable, deshonesto y capaz de hacer cualquier tipo de cosas. ¿Qué ha pasado? Hay un daño a nivel de su cerebro. Entonces, la explicación anterior se reafirma con lo que les digo ahora. Cambios en el sistema nervioso central van a producir y van a afectar diferentes funciones en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro, básicamente. Entonces, una lesión cerebral puede afectar lenguaje, lectura, cálculo. Todas las afasias de Broca o de Wernicke nos van a dar alteraciones a nivel de lenguaje expresivo, ¿no es cierto?, o comprensivo. Van a alterar la memoria, la atención, la percepción de rostros y objetos, el movimiento proposicional, la planificación, el control de la conducta, nuestras emociones, nuestro afecto. Entonces, seguimos en lo mismo. Por ejemplo, una droga. ¿Qué puede hacer en nuestro cerebro? ¿Qué cambios produce? ¿No es cierto? La intoxicación o la acción de una droga en nuestro cerebro. Por ejemplo, si uso LSD, voy a tener alucinaciones, ¿no?, que son percepciones no reales, voy a tener ideas delirantes con pérdida del juicio de realidad. Hay medicamentos, sí, como los corticoides, que pueden producirme manía, o los anticonceptivos que me pueden producir depresión, ¿no es cierto? Entonces, vemos cómo diferentes drogas podrían provocar o inhibir, ¿no es cierto? Cuando yo uso un antipsicótico, quito, ¿no es cierto?, alucinaciones, ideas delirantes, y el paciente se ubica en la realidad. ¿Sí? Estoy dando un tratamiento y entonces se acabaron. Por ejemplo, recuerdo mucho a un paciente que ingresa al servicio diciendo que él era un querubín. Entonces, todo el tiempo decía que era un querubín. El paciente, ok, los otros pacientes lo molestaban y se reían del término, ¿no es cierto?, querubín. Y cuando ya él mejoró, los otros chicos le seguían diciendo querubín, vino y se quejó, ¿no? Doctora, mire, ¿por qué me siguen diciendo querubín? Porque en la práctica él decía y estaba absolutamente convencido de eso. Recibe su tratamiento, recibe, ¿no es cierto?, un medicamento o una droga legal, y por tanto desaparecen ideas delirantes, creencias tan irreales como manifestar que era un querubín con pérdida del juicio de la realidad. Vuelve a ubicarse en la realidad, desaparecen las ideas delirantes, desaparecen las alucinaciones como acción de un medicamento que es un antipsicótico. Entonces vemos cómo una droga puede inhibir o provocar diferentes síntomas. ¿Qué más? Si hay alteraciones de lo que hablábamos, ¿no es cierto?, daños a nivel de nuestro cerebro, van a producir cambios, por ejemplo, en nuestro aprendizaje. Cuando nosotros aprendemos a leer, cuando nosotros comenzamos, por eso para mí es tan importante, chicos, que ustedes entiendan que tienen que desarrollar juicio crítico frente a todas las situaciones de salud, sociales, políticas. En este momento, sí, nuestro país vive en una situación tan difícil. ¿Cómo va a ser el Parlamento para enfrentar un gabinete con tanta ineficiencia y tanto peligro de terrorismo? Que los que somos adultos, seguramente sus papás les habrán dicho, los que hemos podido vivir lo que ocurre en esa época, estamos espantados. Entonces, ese juicio crítico, esa capacidad de darse cuenta, de análisis, de situación, de buscar antecedentes y conocer la verdad, ¿sí?, es producto de la lectura, de la información que va llegando a nuestro cerebro. Entonces, la lectura, ¿sí?, va a permitir modificaciones en nuestro cerebro, pero nuestra lectura puede alterarse por lesiones cerebrales, ¿no es cierto?, y producir alexias, dislexias, ¿sí? También se van a producir alteraciones en nuestros hábitos motores. De pronto, un hábito motor, por ejemplo, saber manejar bicicleta, y de pronto tengo un daño en mi cerebro y no puedo
no me estoy en capacidad de hacerlo, ni tampoco de conducir un auto. Entonces, sabemos que un daño en nuestro cerebro puede producir amnesia, ¿no? Como es en el caso de las demencias. Me olvido, cuando hay muerte neuronal comienzo a tener este tipo de respuesta, olvidos, 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 ¿no es cierto? Entonces, hábitos motores son adquiridos, aprendo a conducir, ¿sí? Bicicleta, moto, es un hábito motor. ¿Sí? Que primero es difícil, en la medida que uno cuando lo aprende está con toda su atención, ¿no? Atención plena a todos sus movimientos, pero luego se convierte en algo automático y uno maneja tranquilo, conversando con su copiloto, mirando a las chicas que pasan, o a los chicos que pasan, o a las circunstancias. Es un hábito motor adquirido que si hay una lesión puede afectar si de pronto ya no se puede hacer. Entonces, luego está el hecho de que comencemos a ingresar a la definición de lo que habíamos mostrado como parte de nuestra clase, ¿no es cierto? Lo que es psicología y lo que es psicología médica. Entonces, que necesitamos diferenciarlo porque hay una situación clara, ¿no es cierto? Como su nombre lo dice, psicología se va a ocupar del estudio de todas las vivencias normales, en cambio, la psicopatología de todas las vivencias anormales. Y así como el médico tiene que conocer todo lo normal del funcionamiento del cuerpo, de cómo funcionan pulmones, hígado, normalmente, para darse cuenta luego de cuándo se instala una patología, es igual en el cerebro. ¿No es cierto? Primero necesito conocer las funciones normales para luego ir identificando lo que es normal, porque si no, ¿cómo identifico? ¿Cómo puedo diferenciar lo que es normal de lo que no es normal? ¿Listo? Entonces vemos que es necesario que conozcamos estos términos. Entonces la psicología es la ciencia que estudia los comportamientos, las cogniciones y las emociones de los sistemas procesadores de información. ¿Quiénes procesan la información? Ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Todo nuestro sistema nervioso recopila, ¿no? Analiza y luego ejecuta una respuesta. Entonces, hay una clasificación, ¿no? De la psicología en lo que sería la psicología básica, la psicología clínica, la psicología social. Entonces, la psicología básica que se va a encargar del estudio de los procesos cognitivos, emocionales que desembocan en los diferentes comportamientos cuantificables y observables de los sistemas. La psicología clínica, en cambio, fíjense, y hay una cosa que ustedes tienen que saber, la mayor parte de psicólogos que salen ¿cómo? Con un conocimiento de psicología básica. Los psicólogos clínicos son aquellos que han trabajado en relación con los pacientes, porque la mayor parte ¿dónde trabaja? En los colegios, ¿no es cierto? Dando apoyo en lo que es el rendimiento académico, el manejo de los problemas que se dan en el ámbito psicosocial, ¿no es cierto? De las personas. En cambio, la psicología clínica evalúa e interviene sobre aquellos individuos que presentan alteraciones en estos procesos que ya hemos hablado, comportamiento, cognición, emoción. ¿No es cierto? Lo que hacemos, lo que pensamos y cómo sentimos. Y utiliza técnicas y procedimientos definidos. En cambio, la psicología social se va a encargar del estudio de cómo los individuos se influencian unos con otros y cómo la sociedad influencia a los individuos, ¿no? Asumiendo que las sociedades serían una suerte de sistemas que procesan información. Entonces, la relación entre neurociencias y medicina y el campo que integra estas neurociencias, a qué profesionales integra este campo de las neurociencias, ¿no es cierto? La investigación en neurociencias se divide en 3 tipos, la clínica, la experimental y la teórica. ¿Y qué especialistas se ocupan del sistema nervioso? Sabemos, ¿no es cierto?, el neurólogo encargado de diagnosticar y dar tratamiento a las enfermedades del sistema nervioso, el psiquiatra, médico encargado de diagnosticar y tratar todos los trastornos del estado, del ánimo, de la conducta, del pensamiento, el neurocirujano, ¿no?, especializado en cirugía cerebral y también de la médula espinal, y el neuropatólogo especializado en reconocer los cambios que se van a producir en todo nuestro sistema nervioso central como consecuencia de los trastornos mentales.
qué cosa es la psicología médica. De hecho, chicos, los que nos hemos formado antes que ustedes, teníamos primero en este año que ustedes están, un curso que se llamaba psicología médica. Y ahí podíamos haber aprendido lo que es relación médico-paciente, lo que es la importancia de la comunicación con nuestros pacientes, ¿no es cierto? La importancia de la adherencia terapéutica, muchos aspectos. Pero luego no lo sé, porque hay un predominio de que conozcamos mucho de lo biológico sin considerar que lo que define nuestra vida y nos da la condición de seres humanos es justamente el funcionamiento de nuestro cerebro. Entonces, por eso es que en el curso de psicopatología nosotros estamos intentando reunir información tanto de lo normal como lo anormal, y estamos haciendo estas clases como no es esa suerte de introducción a temas que se hacen en un curso completo. Esto que se llama, sí, que se llamaba, porque es así como lo hemos llevado todos nosotros antes, se llamaba psicología médica. Entonces, la psicología médica es una rama específica de la psicología dedicada al estudio teórico de qué hacemos los médicos y qué hacemos los médicos con nuestros pacientes. ¿Qué va a incluir? ¿No es cierto? Una entrevista médica, una adecuada relación médico-paciente, y utilizamos la comunicación como proceso interpersonal. ¿Cómo nosotros nos informamos de lo que pasa con nuestros pacientes? Porque el paciente nos informa, ¿no es cierto? Por tanto, la comunicación es fundamental en esta relación que establecemos con nuestros pacientes a través de lo que es una entrevista médica. La psicología médica se va a encargar del estudio de todas las vivencias normales, ¿no es cierto?, situados en el campo puramente médico. Va a describir también, ¿sí?, qué piensa el paciente acerca de la tarea del médico, ¿no es cierto? Y el médico va a tratar de ver al paciente desde la dimensión psicosocial, no solamente desde la dimensión biológica. Recuerden que la definición de salud nos incluye y nos describe, ¿sí?, como una integración de las dimensiones biológica, psicológica, social y espiritual, ¿no es cierto? No solamente somos lo biológico, todo lo demás nos integra como seres humanos. Por tanto, la psicología médica sí estudiaba la relación del médico y el paciente desde la perspectiva psicosocial y incluía, por supuesto, aspectos importantes como la interacción mente-cuerpo y las explicaciones experimentales de las funciones psicológicas, ¿no es cierto? Cómo se dan todas las funciones psicológicas y cómo se alteran luego para convertirse en psicopatológicas, en anormales. ¿Listo? Y lo que expresaba Alarcón. Yo les había dicho al comienzo que pareciera que Arequipa es cuna de grandes psiquiatras, y les hemos relatado que está Honorio Delgado, que está Carlos Alberto Seguín, y también el doctor Renato Alarcón, ¿no?, que es cuyo nombre es el autor del libro texto que ustedes tienen. Y, por supuesto, él decía que desde una perspectiva ecléctica y de manera tentativa se puede considerar a la psicología médica como un conjunto de nociones básicas comunes a la labor fundamental de todo médico, centradas en procesos psicológicos individuales e interpersonales que permiten una mayor y mejor comprensión de la realidad del paciente, de su medio circundante y de sus relaciones con el profesional de salud, con su grupo familiar o social de referencia y, por supuesto, con la sociedad en conjunto. Pero en las últimas décadas, en el último tiempo, sí, han surgido nuevas corrientes que tratan de sustituir aquello que nosotros hemos estudiado como psicología médica. Y han surgido dos expresiones de conocimiento, de áreas de conocimiento diferentes, ¿no?, y que corresponden a lo que sería la medicina conductual y a lo que sería y que se ha establecido en muchos lugares como un curso de psicología de la salud.
Y la medicina conductual, como su nombre lo dice, no se va a ocupar de las conductas, y por tanto va a tener un uso casi exclusivo de conceptos conductuales y cognitivos aplicado a una variedad, a todas las condiciones y estados de los pacientes. En cambio, la psicología de la salud abarcaría aquellas áreas omitidas, ¿no es cierto?, cuando estudiamos nosotros y describíamos lo que es la psicología médica. Entonces, en la psicología de la salud se incluye además la adherencia terapéutica. ¿Cómo logramos que el paciente cumpla con el tratamiento? Agüita tibia, sí, un vasito de agua tibia. Entonces, abarca áreas, como les decía, omitidas. ¿Cómo logramos que el paciente cumpla con las indicaciones que nosotros queremos? ¿No es cierto? Recuerden que si hacemos el mejor diagnóstico, pero el paciente no lo cumple, nuestro prestigio va a quedar mal, porque aún por nosotros, él nunca va a mejorar porque no cumple la medicación, y por último, nuestro prestigio también se va a ir por cualquier lado en la medida que si el paciente no cumple y vienen los pacientes y ninguno se cura, ninguno va bien, nuestro prestigio va por los suelos, ¿no es cierto? Eso es lo que pasa realmente. Entonces, la adherencia terapéutica es muy importante y luego se ocupa también de la ética médica. Un tema que es fundamental, y si ustedes leen a Hipócrates y también, como les he mencionado, la obligatoriedad de que lean el libro Tú y la medicina, se van a dar cuenta de la importancia que tiene este tema. Yo quiero recordarles que no existe un buen profesional, jamás uno va a ser un buen profesional si antes y primero no es una buena persona. Y una buena persona se maneja con objetivos éticos fundamentalmente. ¿Qué estudia más la psicología de la salud? Los factores de riesgo, los factores de protección, ¿no es cierto? Y por supuesto, cómo logramos prevención y mejoramos la calidad de vida de nuestros pacientes. Y, bueno, ¿qué relación? ¿Cómo expresamos psicología y enfermedad? ¿Qué relación va a existir? ¿No es cierto? Y vamos a encontrar que muchos autores, ya desde hace muchísimos años, Sigmund Freud de antemano, ¿no?, ya mencionaba la importancia de los aspectos psicológicos en la recuperación o no de la salud de nuestros pacientes. Balin, por ejemplo, nos decía en su libro, El médico, su paciente y la enfermedad, nos decía claramente, ya Hipócrates nos los ha dicho antes, el padre de la medicina, Balin nos decía que debemos aprender a escuchar. Escuchar, escuchar. Y eso mismo nos lo dice Carlos Alberto Seguín en su libro. No apurarnos excesivamente en establecer un diagnóstico. Y que es nuestra obligación evaluar el sufrimiento físico y psíquico y determinar qué cosa es lo importante. Y solo aquellos pacientes graves, ¿no?, difíciles, debieran ser tratados por el especialista y que el resto debiera ser tratado por el médico general, porque eso lo humaniza. Entonces, si eso pasa con el paciente, ¿qué pasa con el médico? ¿No es cierto? Y esto es para que ustedes se den cuenta, ¿por qué se dice que la medicina es una ciencia y es un arte? Ciencia porque está basada, ¿no?, en investigaciones científicas, ¿no es cierto? No es en la fantasía, pero es un arte porque cada uno de nosotros va a ejercer su medicina. ¿Qué quiere decir? Que nuestra forma de ser, los conocimientos que hemos adquirido, las habilidades técnicas que tenemos, la habilidad en comunicarnos y el interés, nuestra propia empatía y desarrollo de una vocación real, nos va a llevar a que nosotros sí busquemos las formas de mejorar nuestra relación con nuestro paciente. Entonces, y ser mejores cada día, ¿para qué? Para que nuestros pacientes sí puedan recibir la mejor atención. Entonces, el ejercicio de la medicina será, pues, para cada médico más o menos el ejercicio de su medicina. Lo que yo le digo, la forma como se lo digo, va a ser diferente a la que cada uno de ustedes lo dice, porque es así. Los seres humanos tenemos esa riqueza de variedad, de expresión, tanto emocional, de empatía, de comunicacional. Y, por supuesto, está influida por el conocimiento, en más o menos que tenemos. Porque ¿cómo puedo hablar con seguridad si no conozco? ¿No es cierto? Entonces, esta función, por eso será una respuesta a su aprendizaje técnico, a sus conocimientos teóricos, a su personalidad, pero otra cosa que es importante es
¿qué lugar ocupa el médico en la sociedad? Por ejemplo, en el Japón, la palabra del médico es absolutamente creída, pero si cada vez con nuestras acciones, nuestra conducta, nuestro desconocimiento, perdemos notoriedad y prestigio, cada vez nuestro posicionamiento a nivel de la sociedad va a devenir en caída. Por eso es tan valioso que ustedes se ocupen de estudiar, de perfeccionarse en cada una de las cosas que hacen. Por una razón, si yo tengo tantos defectos, ¿podré enseñarle algo al paciente? Y Carlos Alberto Seguín nos decía claramente que un ciego no guía a otro ciego. Si yo soy un borrachín consuetudinario y tomo, ¿le podré decir al paciente que el alcoholismo es un problema de salud? Si yo camino desaliñado, sucio, engordé tanto que no cuido mi salud, ¿le podré decir al paciente que tiene que tener una dieta saludable? Entonces un ciego no guía a otro ciego, y peor si yo no manejo mis emociones y de repente mis pacientes escuchen cómo yo grito a todo el mundo, entonces estaré enseñándole lo que corresponde. Por tanto, es una obligación que cada uno de ustedes aprenda a conocerse a sí mismo, ¿sí? Y por supuesto, sanarse a sí mismo si hay áreas que no las conoce. Recuerden que su tarea es haber resuelto esas dos preguntas, ¿quién soy y cómo soy? Porque a partir de eso ustedes se van a dar cuenta que les falta mejorar, porque recuerden que Dios nos ha hecho perfectibles, con capacidad de ser mejores cada día. Entonces, en otros términos diríamos que el poder que el médico guarda reposa sobre el saber que le es cedido por la sociedad. Entonces, cuando ustedes lo han escuchado, pero es un chiquito estudioso, estudia medicina, es mejor que el resto. Entonces la sociedad cree, ¿no es cierto?, que sabemos mucho, que estudiamos mucho. ¿Y eso es realmente cierto? ¿Eso que cree la sociedad es realmente cierto? Por eso es que aquí les ponemos. El poder que guarda el médico reposa sobre el saber que le es cedido por la sociedad y por el enfermo, que no es necesariamente idéntico a la realidad de su saber técnico, pero corresponde a que los seres humanos tenemos necesidad de protección, y entonces, o de magia, ¿no? Y entonces, por eso es que estamos buscando creer que realmente nuestros médicos conocen. Yo quiero que reflexionemos sobre lo que ha pasado en la pandemia. ¿Cuántos de nuestros médicos realmente conocían cómo resolver y responder frente a lo que es esta nueva enfermedad? ¿Cuántos informaron? ¿Cuántos buscaron información en todo lugar para saber qué se estaba haciendo en este momento en los otros lugares? ¿Cuánto de lo que se hizo o se dejó de hacer, de alguna manera, correspondió a la responsabilidad médica? ¿Listo? Entonces, por eso es que se ha señalado que los médicos seríamos una suerte de capsulita, de grajea, ¿no es cierto? Porque la empatía que logramos con nuestros pacientes hace que nos digan algo que es muy lindo, chicos, ¿no? Ay, doctora, solamente la veo y converso con usted y me voy tan tranquila, me voy tan bien, ¿no es cierto? Solamente. Entonces, el médico es visto casi como eso, una capsulita, una grajea, ¿no es cierto? En la medida que la empatía que hemos logrado, ¿sí?, le hace entender al paciente que nuestro interés es sanarlo, es curarlo, es protegerlo. Entonces, por eso es tan importante que ustedes lean el libro Tú y la Medicina y otros que se refieren a su propia vocación médica, porque necesitamos ir responderse esas preguntas que les había mencionado, porque todos nosotros, pero más los médicos, tenemos la obligación de efectuar en nosotros mismos un desarrollo instrumental. Si soy tímido, si soy inseguro, buscaré, me haré un curso de oratoria, de liderazgo y comunicacional, porque necesito tener esa habilidad como parte de las habilidades de mi carrera. ¿Listo? Este es el caso de una estudiante de medicina, ¿sí? 24 años, antecedentes de ansiedad de separación y tuberculosis pulmonar a los 15 años. ¿Sí? La tuberculosis tratada, listo. Madre y hermano con manifestaciones similares a las de la paciente, propensa a presentar palpitaciones, sudoración,
en los exámenes y situaciones sociales y lugares públicos. Creo que a los chicos los he escuchado decir, es que tengo pánico escénico, le dicen, ¿no? La enfermedad actual, 10 meses antes de la consulta, estando con su madre en unos almacenes, presenta un episodio súbito de palpitaciones o presión torácica, disnea, que es dificultad para respirar, inestabilidad, ansiedad, agobio y sensación de muerte inminente. Visitada en un servicio de urgencia, se descarta cualquier tipo de daño orgánico que esté justificando estas expresiones sintomatológicas. En la evolución, durante meses posteriores, sufre varios episodios iguales, y de forma paulatina la paciente cada vez tiene más temores sobre su estado y sobre la posibilidad de que aparezca otra crisis y por tanto tiene que ir acompañada con alguien a todas partes. Es un problema biológico, psicológico, es un problema social, chicos. El paciente y su enfermedad. Entonces, ¿qué significa ser paciente? Cuando ustedes se han enfermado, ¿qué? Desarrollan miedo, ese sentimiento de debilidad y una necesidad de protección, ¿no es cierto? Y también una expresión de que somos vulnerables porque nos hemos colocado en una situación de dependencia. Cuando estamos sanos, libres, corremos, nos movemos, hablamos, molestamos, hacemos toda la vida, ¿no? Pero ¿qué pasa si nos enfermamos? Nos estamos ubicando en una situación de vulnerabilidad, de debilidad. Y la enfermedad siempre va a representar un perjuicio de la imagen ideal que tenemos cada uno de nosotros, de fortaleza, ¿no? De que nunca nos vamos a enfermar y que probablemente nunca nos vamos a morir, ¿no es cierto? Pero estar enfermos nos choca con una realidad, ¿no? Somos vulnerables, somos frágiles y falibles, ¿sí? Pero ¿qué es lo que hace la sociedad, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nos dice? Más la medicina, que es como le hemos aprendido todos, ¿no es cierto? El conocimiento científico realmente nos hace entender y definir la alteración solo en términos celulares y físico-químicos, ¿no? Como si solamente fueran reales los síntomas que pueden observarse, ¿sí? Y olvidando que los pacientes no son esa alteración, no es el hígado enfermo, es un ser humano que probablemente ha ido avanzando en el mundo, ¿no? De acuerdo a su ciclo vital, y que de pronto presente una ruptura biográfica como consecuencia de una enfermedad, ¿sí? Que está involucrando no solo esa alteración que pudo tener, sino su vida misma, sus dimensiones sociales, familiares, académicas, laborales. ¿Listo? Entonces, alteración termina siendo diferente a enfermedad. Y nosotros necesitamos tener ese acercamiento prestando una atención igual a los procesos patológicos específicos. En la primera clase les habíamos dicho, llega un hombre que se ha suicidado, se ha cortado el cuello, las muñecas y todo. Lo hemos suturado y se ha ido. ¿Cuál es su alteración y cuál es su enfermedad, chicos? En aquella mujer que de pronto fue y cometió aborto, entonces hicimos un legrado, un curetaje, la paciente se fue. ¿Cuál es su enfermedad? ¿Cuál es su alteración? Entonces nosotros tenemos que involucrarnos en la historia, en el aspecto psicosocial que está llevando a los pacientes a tomar tan tremendas decisiones y generar en nosotros la importancia de conocer lo psicosocial frente a la alteración biológica, físico-química o celular que pueda existir. Entonces, la enfermedad va a tener cuando yo veo al paciente, no como una alteración, sino como enfermedad, me voy a dar cuenta, incluso si ahorita ahora en este momento, todos nosotros nos enfermáramos de cualquier tipo de trastorno, ¿no? Cada uno, un dolor de muelas, cada uno de nosotros va a responder de acuerdo a su historia personal, a su conocimiento, a su experiencia y probablemente a la intensidad del dolor. Entonces, tenemos que definir cuál es el comportamiento de la enfermedad frente a esta enfermedad y si esta enfermedad me lleva más tiempo, por ejemplo, hacer una dieta específica o qué sé yo, ¿cuáles van a ser las consecuencias adaptativas, ¿no? Frente a la aparición de una enfermedad, ¿no es cierto? Esas son las cosas que van a aparecer y que van a diferenciar el hecho de que yo solamente vea la alteración en mi paciente. Entonces, tengo que estar claro que las circunstancias de vida, los cambios
que puedan existir, me cambiaron de domicilio, falleció mi padre, o las cosas que puedan haber nos hacen cada día más vulnerables hacia la enfermedad. Y si mi familia no es lo suficientemente funcional, ¿no? Donde se enfrenten las cosas, es cierto, todas las familias tienen obstáculos, pero los obstáculos se resuelven, ¿no es cierto? Y luego la familia avanza. Pero si no existe eso, los niveles de vulnerabilidad cada vez van a ser más intensos y más difíciles de enfrentar. Entonces, la forma en que nosotros nos relacionaremos con nuestros pacientes también deben incluir, ¿qué? El modelo cultural. Habíamos visto al comienzo que culturalmente hay cosas que pueden ser normales para unos y siendo anormales en otra realidad cultural. Por tanto, si nosotros estamos trabajando en la selva o trabajamos en la sierra cuando nos toque hacer nuestro serum, tenemos que considerar las costumbres que tienen, porque se mueven, eso es su conocimiento. Estos aspectos culturales, religiosos, van a ir cambiando a lo largo del tiempo. Lo que nosotros necesitamos es entrevistarlos y ser congruentes de ver cómo llegamos para lograr que los pacientes puedan estar bien, respetando sus modelos culturales. Entonces, fíjense, este es un ejemplo bien importante que lo voy a leer yo ahora, pero las próximas veces los van a leer ustedes mismos, cada uno de los ejemplos que traigo. Este es un ejecutivo de 39 años de edad aquejado de dolores en el tórax. Fue visto por un médico. La naturaleza del dolor, junto con los cambios registrados en el electrocardiograma, aconsejaron la hospitalización del paciente. El dolor disminuyó poco después del ingreso. No había indicios de lesiones en el tejido, pero una arteriografía coronaria reveló signos de una arteriosclerosis coronaria notable que afectaba varios vasos sanguíneos. Se prescribió al paciente una dieta baja en colesterol. Se le aconsejó que realizara un programa gradual de ejercicios. Se le dio una receta para un vasodilatador y se le dio de alta, citándole para consulta en un plazo de unas semanas como paciente externo. El médico de este paciente no hizo ningún esfuerzo específico para tratar alguna cosa que no fuera la alteración arterial coronaria subyacente. Si hubiera hecho algún intento, podría haber obtenido los siguientes datos. El paciente estaba tenso, llevaba un ritmo de vida exagerado y era en exceso perfeccionista. 3 semanas antes de su acceso de dolor en el pecho, había recibido la noticia de que su madre tenía un tumor recurrente de cáncer. Además, tuvo que enfrentarse a la idea de que su hijo adolescente tenía malas compañías y que usaba drogas. Y estos hechos lo habían puesto prácticamente al borde de la enajenación. 2 semanas antes de sus dolores en el pecho, le habían ofrecido un importante ascenso que suponía nuevas responsabilidades con el consiguiente aumento del ritmo de viajes. Su mujer, una persona obesa y adicta a los tranquilizantes, se sentía preocupada por la posibilidad de que el marido viajara más. Le instó encarecidamente a que tuviera en cuenta la responsabilidad que tenía contraída con ella y con los hijos y que no aceptara el ascenso. Preocupado por su matrimonio, ¿sí?, y por sus relaciones con su mujer e hijo, el paciente se sintió cada vez más tenso y sufría de insomnio. En ese contexto surgieron los dolores en el pecho. La alteración que sufría el paciente era claramente arteriosclerosis coronaria. Pero ¿cuál era su enfermedad? ¿Incluía su relación con la madre y la amenaza de su muerte? ¿Su sentido de responsabilidad y sus conflictos con su mujer e hijos? ¿Sus ambiciones, sus deseos de triunfar, sus esperanzas y temores? ¿Cuál era su enfermedad, chicos? La alteración estaba clara, pero ¿cuál era su enfermedad? Entonces, el médico, por tanto, tiene como obligación incluir en su modelo de enfermedad el papel de las experiencias vitales, de los sentimientos y de las relaciones interpersonales como partes importantes, ¿sí?, de su
trabajo como médico. Yo quiero que veamos rápidamente, solo dura 4 minutos este videito. Hola, en este video mostraremos la relación médico-paciente. Primero, hablaremos sobre las habilidades que un médico requiere, entre ellas la disciplina, que es responder habitualmente con respeto a los propios principios y valores. Paciencia, que es la disposición para dar tiempo en espera de las reacciones de los demás. Fortaleza, que es manifestar fuerza de carácter y congruencia con las propias convicciones. Tolerancia, que es aceptar las diferencias entre los seres humanos. Solidaridad es identificarse con los otros seres humanos y trabajar por el bien común. Y por último, saber trabajar bajo presión es otra de las muchas habilidades que un médico debe poseer. Ahora, las actitudes que debe tener un médico. El médico debe mantener siempre una actitud de servicio y tener la serenidad y tranquilidad necesarias para ofrecer su atención en las mejores condiciones. Las funciones que tiene un médico son la atención al paciente. También podemos mencionar cuando se hacen investigaciones para el desarrollo de la medicina o cuando se dedican a programas para concientizar al pueblo de mejorar su salud. Deontología médica. Es el conjunto de principios y reglas éticas que han de inspirar y guiar la conducta profesional del médico. El Código de Ética del Colegio Dominicano es quien se encarga o plantea hacer cumplir las normas, reglas o deberes de los médicos en el país, ya sea desde sus principios a los deberes con sus pacientes como sus deberes con la sociedad. Have at least one white doctor in that operating room, so you don't kill me on the table. No offense. No offense. Did he just say no offense? Shepard. Yeah. I need O'Malley. We're about to go into surgery. I need O'Malley. You okay, Dr. Bailey? Don't cross me. I wasn't crossing you. I'm rising above. I'm rising above and do not want to be crossed while I'm busy rising. I have to operate on a white supremacist, and he has requested a white doctor to watch me to make sure that I don't kill his crazy white behind. Now, I need O'Malley. Can I have him or not? Yeah, O'Malley, go with Dr. Bailey. Yes, sir. Get him to sign the consent, then have him anesthetized and ready. Dr. Bailey, you're well within your rights to pass this on to somebody else. Well, that would make me like him. I'm not like him. Dr. Bailey? Calling on Jesus this time. Don't bother me when I'm calling on Jesus. I don't do it very often. You might not hear me. Yep. Well, Dr. Bailey did save your life today. Black woman saved your life at a great personal cost. So maybe next time you're looking at your tattoo and you're thinking how much better all us white guys are than everyone else, you should think about that. Entonces, la relación médico-paciente, ¿sí?
tiene que considerar muchas cosas, chicos, y entre ellos está que hemos cambiado, sí, ¿no? Y a pesar de todas las presiones para la atención terapéutica, recordemos que en algunos servicios, como en algunas instituciones como en salud, exigen tal número de pacientes y se califica por rendimiento y todo, ¿no? Hay muchas intrusiones burocráticas, sí, no gaste tanto papel, que considere tales cosas, un montón de cosas, complicaciones en el sistema de salud. Sin embargo, lo mejor que nos puede pasar a los médicos es esa relación maravillosa que podemos establecer con nuestros pacientes, en los cuales nosotros nos sentimos útiles porque a partir de nuestro conocimiento podemos ayudar a otros seres humanos a calmar su dolor. Recuerden que el dolor moral, sobre todo, es el dolor humano por excelencia. Entonces, la relación médico-paciente viene a ser definida como la interacción entre el médico y su paciente, donde una persona revela a otro sus problemas más íntimos con la esperanza de sanar. Y es en esta relación profundamente íntima cuando generamos confianza en nuestro paciente y tenemos el privilegio de que nuestros pacientes nos cuenten todos sus temores y preocupaciones que ellos jamás los podrían haber compartido con otro ser humano. Esa es nuesra ventaja, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver, chicos? Que en la práctica ha habido un gran desarrollo científico en el último tiempo. Se está constituyendo una medicina cada vez más científica, en la cual tenemos muchos medios auxiliares para hacer el diagnóstico y mucho desarrollo tecnológico para nueva medicación, pero al mismo tiempo es como si se hubiera incrementado la distancia que existe entre nuestros pacientes y nosotros, ¿no? Muy distantes, muy lejanos, incapaces de escucharlos, de mirarlos a los ojos. He visto pacientes que vienen a la consulta: doctora, no quiero ir allí, ni siquiera me ha mirado. He entrado, me ha hecho la receta, no me ha tocado, o sea, terrible, no me he sentido bien. ¿Listo? Entonces, pareciera que el desarrollo científico nos ha alejado un poco, ¿sí?, de nuestro acercamiento empático hacia los pacientes. Es importante la relación, sí, ¿no es cierto? Fundamental, lo describió Freud, lo hemos visto ya lo que Balín dijo, cómo nosotros con nuestra empatía, nuestro interés por los pacientes podemos convertirnos, ¿no?, en la droga llamada doctor, porque vamos a poder tener un efecto solo con nuestra presencia. Y luego está el hecho de cómo el aspecto psicológico influye, de hecho, el efecto placebo, ¿no es cierto? Cómo vemos que a partir de este efecto de la creencia que tiene el paciente acerca de lo que le puede hacer bien, el paciente mejora, o incluso siendo un placebo, el paciente podría presentar efectos secundarios. Entonces, en ningún caso podemos separar la enfermedad orgánica de la enfermedad psicológica, van juntas. Entonces, la conducta del paciente es alguien que siempre va a buscar ayuda para mejorar su salud, ¿no es cierto? Y que va a venir con temor o ansiedad respecto a qué más puede ser lo que él está sintiendo. La conducta médica se inicia con un saludo afable, respetuoso, un trato amable, una atención permanente. Yo no puedo estar atendiendo al paciente y estar mirando mi celular o estando haciendo otras cosas. Ajuste de la comunicación al nivel cultural del paciente, por supuesto. Entonces, el paciente es una persona necesitada de ayuda y el médico es quien posee los conocimientos necesarios para prestar ese tipo de ayuda. Pero recuerden que en un tiempo podemos estar en este lado, pero en otras oportunidades podemos estar del lado de los pacientes, ¿no es cierto? Nosotros mismos necesitando ayuda. Entonces, la relación médico-paciente es una relación entre dos personas y de ayuda bidireccional. Y fíjense, la relación médico-paciente comienza en el instante en que se encuentran dos personas, uno como paciente y el otro como médico. Y esta relación, ¿sí?, en el momento que ingresa el paciente, se va a materializar en lo que se ha llamado acto médico, que solo lo pueden hacer los médicos. ¿Y qué es este acto médico? El que nos ha dado la connotación y el nivel de profesionales de la salud. Si no tuviéramos la posibilidad de desarrollar este acto médico, ¿sí?, nosotros no tendríamos, ¿no?, la consideración de ser profesionales en el área de la salud. Entonces, la relación entre dos personas
¿sí? Puede ser, ¿no?, una relación mal establecida como objeto de contemplación o como objeto de manipulación, ¿sí? Recuerden que esa no es nuestra tarea, ¿no? Ser excesivamente amorosos o antipáticos, ¿no es cierto?, o manipulando a nuestros pacientes de una u otra forma, positiva o negativa, ¿no es cierto? No, la manipulación nunca es positiva, sino que estamos utilizando técnicas que parecieran acercarnos, sin embargo, manipular a nuestros pacientes no va a ser bueno, ¿sí? En cambio, la relación médico-paciente tiene que ser una relación entre dos personas en que ambos, ¿sí?, se ven como tal, ¿sí? Porque mi paciente puede ser lo mismo, un científico, un atleta famoso, un artista. ¿Cuántas veces nuestros pacientes han sido nuestros maestros, nuestros alumnos? Entonces es una relación entre una y otra persona, entre dos seres humanos, ¿sí? Y que puede ser, ¿sí?, de acuerdo a cómo se ve el médico y cómo se ve el paciente, pudiera expresarse como una convivencia amorosa o como una convivencia odiosa, en que más bien están en una lucha de quién conoce o quién sabe o qué es lo que le pasa. Sin embargo, la relación que nosotros necesitamos establecer es una relación de ayuda a partir de lo que conocemos y con el interés de que el paciente recupere su salud. Imaginaos un día cualquiera en la consulta de vuestro médico de cabecera. Lleváis 4 meses con un dolor de cabeza terrible por las mañanas. Vuestro dolor empieza en la zona derecha y luego se generaliza, invade toda vuestra cabeza. Incluso horas antes empezáis como a ver borroso con el ojo derecho, una especie de lucecitas. El caso es que no os resulta extraño, lo habéis tenido otras veces, en las que habéis sentido náuseas, vómitos, terrible, y por lo general os molesta bastante el ruido y la luz. Al otro lado vais a tener al médico, que después de haberos escuchado, haber anotado vuestra historia, haberos hecho una serie de preguntas y haberos explorado, concluye que vuestro tipo de cefalea unilateral, pulsátil, con fotofobia, fonofobia, precedida de aura visual, se encuadra dentro del diagnóstico de la migraña con auro. ¿Cómo os quedáis? Vaya panorama, ¿no? ¿Y qué hacéis al llegar a casa? O sin llegar a casa, ahora lo tenemos todo muy a mano, ¿no? Buscamos en internet y nos encontramos un cúmulo de información que, como poco, nos genera confusión, pero en función de nuestra historia personal, una mayor o menor angustia. Desde sus orígenes, la medicina ha ido de la mano de la ilustración. Anatomistas como Vesalio o artistas como Leonardo da Vinci realizaron tremendas obras de arte, con un detalle impresionante para la época. Pensando en ejemplos más actuales, pues viene a la cabeza Ramón y Cajal con su bosque de neuronas, o Frank Nettel, que estudiante de medicina no ha utilizado su atlas en primer año de carrera, o un ejemplo más cercano aún, el doctor Gómez Bosque, profesor de la Facultad de Medicina de Valladolid, cuyas ilustraciones seguimos utilizando a día de hoy en clase. 27. Bueno, como podéis ver, la ilustración lleva siendo mucho tiempo una herramienta muy útil para el aprendizaje de los médicos y sus discípulos. Pero ahora imaginaos que vuestro médico, en lugar de soltaros ese tocho de palabrejos que os ha soltado, acompaña su explicación de esta imagen. Bueno, creo que llegados a este punto habéis intuido que soy estudiante de medicina y el caso es que desde pequeña me gusta mucho dibujar y según he ido creciendo, esta afición me ha ido acompañando. Desde hace unos años me interesa el formato del cómic y los primeros que dibujé fueron sobre teatro y poesía. Sin embargo, un día, después de una clase de la universidad de neurofisiología, en la que los profesores nos hablaron de un descubrimiento según el cual iba a ser posible trasladar funciones cerebrales de un hemisferio a otro. A mí eso me pareció ciencia ficción y decidí indagar un poco más y leer el artículo completo. Por aquel entonces estaba leyendo un libro que iba a ser mi primer descubrimiento de novela gráfica sobre ciencia, neurocómic, que tuvo una gran influencia en la que iba a ser mi idea.
que fue la de traducir gráficamente el artículo en un cómic. Y así fue como nació Grey Matter. Este fue mi primer cómic sobre medicina y con él intentaba que tanto mis compañeros de clase como cualquiera al que le pareciera asombrosa la idea pudiera entenderlo sin necesidad de leer el artículo entero. Pero sobre todo una cosa más importante, que se perdiera el miedo a acercarse a una idea aparentemente compleja por el formato en el que se nos presenta. A este dibujo le siguieron otros para quitar un poco de seriedad a mis trabajos de la universidad, como herramientas básicas en atención primaria, que le tengo especial cariño porque surge después de mis primeras prácticas de la carrera y que resume un poco los distintos pasos que tiene un encuentro clínico entre el médico y el paciente. Cortical Sparks, el primer cómic que dibujé, me dio la maravillosa oportunidad de conocer al equipo de investigación que está en el Hospital de Parapléjicos de Toledo, y este surge de uno de sus estudios más importantes, que trata de cómo la estimulación magnética transcraneal puede disminuir la excitabilidad neuronal. Bueno, así me quedé yo. Este cómic va a tener su importancia, luego os contaré por qué. Y el último, el examen neurológico, que resume paso por paso, con metáforas visuales, los distintos pasos que hay que seguir a la hora de realizar este tipo de exploración, que yo creo que es un poco la que más miedo nos da a los estudiantes de medicina. Poco a poco, según voy dibujando, creo y pienso que es importante leer acerca del trabajo de otros autores, porque cuando uno tiene una idea, pues siempre es necesario pensar si hay alguien en otro rincón del mundo que se está dedicando a lo mismo. Y así es como descubro el movimiento de medicina gráfica, que poco a poco se está introduciendo en nuestro país de la mano de un gran equipo. Como os decía antes, el cómic de Cortical Spark tuvo su importancia, porque pensé que si seguía en un formato tan literal, tan rígido, me iba a ser imposible llegar a vosotros, los lectores. Os ha sonado súper raro el palabrejo que os he soltado. Entonces, comparando con el primer cómic que hice, me di cuenta de que es necesario apoyarme en metáforas visuales a modo de personajes, como por ejemplo estos dos, os lo voy a presentar. Broca es un elefante que representa el área motora del habla y que cruza de un hemisferio a otro por el camino del cuerpo calloso, que es una haz de neuronas que conecta nuestros dos hemisferios cerebrales. O Bernique, un loro que representa el área sensitiva del habla y que se comunica por el anterior por un haz de neuronas, que aquí está representado como un teléfono, que se llama fascículo arqueado. De hecho, ellos son los responsables de que esté hablando yo ahora mismo, porque representan las redes neuronales encargadas del habla. Así que creo que su conversación telefónica va para largo. Llegados a este punto, es cuando pienso en la ilustración más que como una herramienta para visualizar procesos, que era lo que se venía haciendo a lo largo de la historia de la medicina y lo que, sin darme cuenta, estaba haciendo yo con mis cómics. Pienso en cómo los cómics me pueden ayudar a acercarme a vosotros a la hora de informaros sobre lo que os está pasando, sobre vuestros procesos. Y pienso que lo más útil y práctico es preguntaros a vosotros. Y así es como diseñé una encuesta en la que os pregunto sobre las dudas más frecuentes que os surgen cuando acudís a vuestro médico de cabecera. En ella pregunto sobre dudas sobre enfermedades crónicas, la imagen que tenéis de un médico o el grado de preocupación que os deja la información que encontráis en Internet. Los resultados fueron que de todos los encuestados, cuando se les pregunta si sueles buscar información antes o después de acudir a la visita de tu médico, una gran mayoría responde que sí. De esa gran mayoría, la mitad lo hace antes. Voy a consultar al doctor Google a ver si es algo leve, me tomo la pastilla y me evito la visita. En segundo lugar, están los que después de haber ido a consulta de su médico se quedan con muchas preguntas y tienen que buscar por su cuenta. Y en el tercer lugar están los que, fijaos si confían tanto en su médico, que una vez han decidido ir a consulta, dicen, me voy a buscar algo por mi cuenta, no me voy a llevar ninguna sorpresilla, si puedo ir con el diagnóstico mejor. Por otra parte, preguntaba sobre el grado de preocupación o de angustia que puede generar esta información que encontramos en Internet. Solo una cuarta parte podía afirmar con seguridad que nunca se había sentido angustiado. Y de las 3/4 partes restantes, la gran mayoría terminaba volviendo a consulta y el médico terminaba solucionando sus dudas en una gran parte de las ocasiones. En la última parte de la encuesta dejo una pregunta abierta para que los que la respondieron expresasen los adjetivos que tienen, la imagen que tienen de un médico. Y de ello podemos extraer dos polos opuestos. La imagen de un médico altivo, muy preparado académicamente, pero incapaz de hacer llegar al paciente lo que le está pasando, incapaz de comunicarlo por esos tecnicismos, esos palabrejos.
y en el otro lado la imagen de un médico empático con capacidad para acompañar y empatizar con el paciente y tranquilizar en su proceso. Creo que los pacientes no tenemos por qué creernos lo que no podemos comprender. Y me incluyo porque nunca sabemos cuándo nos toca estar en el otro lado. Esta necesidad de información es real, sobre todo en cuanto al porqué de las enfermedades y a los tratamientos. Y creo que tiene sentido que esta información se adapte a nuestro grado de conocimiento, porque si no vamos a terminar buscando por nuestra cuenta y todo ello va a complicar nuestro proceso de enfermedad, porque somos vidas con contextos individuales. Imaginaos que vais al médico y tiene una herramienta visual que explica vuestro proceso, que cuenta vuestra historia con personajes. El cómic es una buena herramienta que puede ayudar a establecer un puente entre esta imagen altiva que podemos tener de un médico y el paciente, estableciendo un nuevo tipo de relación basado en la empatía, la claridad y la comprensión. Muchas gracias. Entonces, un tema que es fundamental y que ustedes lo han podido apreciar en el video es la comunicación. Y la comunicación se convierte en la piedra angular de la buena práctica médica. Si no comunicamos, difícilmente, ¿sí?, vamos a poder realizar esta relación médico-paciente tan importante, ¿no es cierto? Entonces, para que nosotros podamos comunicarnos, necesitamos establecer un diálogo con nuestros pacientes, ¿no? De este diálogo es que va a depender el éxito o el fracaso de nuestra relación y de nuestra profesión y incluso de nuestro prestigio. Entonces, la comunicación puede ser, ¿no es cierto?, verbal y no verbal. Y para que el médico pueda explicar sus conocimientos teóricos, técnicos sobre el diagnóstico y sobre el tratamiento, necesita este diálogo, ¿no es cierto? Necesita este diálogo porque sin él, definitivamente, no va a poder el paciente entender lo que nosotros le estamos diciendo. Y la expresión puede ser verbal. Es el uso del lenguaje, ¿sí?, que nosotros vamos a tener que emplear. Y es escrito cuando le damos a nosotros la receta al paciente. Pero no solamente es verbal y escrita, también es no verbal. Nuestros gestos, expresiones faciales, ¿no es cierto?, están comunicándole al paciente. Igualmente como cuando nosotros captamos la cara de tristeza, de alegría, el contacto visual con nuestros pacientes. Entonces, si bien la comunicación verbal es el lazo de unión más importante en la relación médico-paciente, la comunicación no verbal, la expresión, el interés que le pongamos es importante. Y vamos a encontrar que los juicios por negligencia en la mayoría de los casos, más que por fallas en el conocimiento de los médicos, son fallas en la comunicación. Y ha habido una gran cantidad de aumento de demandas por errores médicos que han dado como consecuencia el surgimiento de lo que se ha llamado la medicina defensiva, que en vez de ayudarnos nos está llevando a un deterioro en nuestras relaciones con nuestros pacientes. Entonces, para comunicarnos, nosotros tenemos que desarrollar esta habilidad tan importante que significa, sí, yo puedo transmitir mis conocimientos, ¿no? Yo puedo transmitir. Les había traído este videíto porque se dan cuenta cómo esta estudiante de medicina preocupada por cómo llegar al paciente comienza a generar una forma bien interesante. Por eso es que ustedes han visto en su público estaban sus profesores, sus propios compañeros, ¿no es cierto?, entendiendo cómo ella tenía este interés, ¿no?, tan importante de lograr comunicar lo importante a nuestros pacientes. Muy bien, en las facultades, sin embargo, existe apenas materias relacionadas con la comunicación. Y si les pregunto, seguro que no han sido entrenados en este hábito de manejar conceptos y de expresarlos, ¿no? Entonces, la mayor parte de nosotros ha adquirido las habilidades comunicativas a lo largo de la propia experiencia personal y
esto, que también se ha manifestado en el video, es que el lenguaje científico que dominamos se convierte, sí, en una barrera y en un problema comunicativo. Por eso es que nosotros tenemos que buscar las formas de cómo logramos comunicarnos apropiadamente con nuestros pacientes. Entonces, las cuestiones lingüísticas son fundamentales y cómo las usamos, y por tanto, nuestros mensajes tienen que ser claros, sencillos, breves, ¿no? Y la conversación que establecemos con nuestros pacientes debe ser estructurada y con objetivos específicos. ¿Qué quiero lograr? ¿Hacia dónde voy con este tipo de diálogo? Y cuando le he dado una indicación al paciente, debo realizar comprobaciones sistemáticas de la correcta decodificación. ¿Qué significa? Le he explicado, usted va a tomar tal medicamento mañana, tarde y noche. Se lo he dibujado, se lo he escrito en las indicaciones. Y este otro solo en la noche. Y se lo vuelvo a repetir. ¿Me entendió? ¿Me puede repetir cómo usted va a usar su medicación? Ah, no lo entendió. Se lo vuelvo a repetir. ¿Listo? Entonces, eso es fundamental para que los pacientes nos puedan entender. Entonces, ¿qué ha pasado actualmente, chicos? ¿No es cierto? Que la gente tiene mayor nivel educativo, dispone del internet para informarse si el tipo de medicación que le hemos dado, en qué consiste, qué efectos secundarios tiene, si realmente es el medicamento adecuado para lo que nosotros les hemos diagnosticado. Y por supuesto, en este momento se nos exige el consentimiento informado. Recuerden que hay también consentimiento informado para que los pacientes acepten que ustedes puedan ir a evaluarlos en los hospitales. Esa es la realidad actual. Entonces, el consentimiento informado, fíjense, consiste en la explicación a un paciente que esté mentalmente sano acerca de la naturaleza de su enfermedad, los efectos que va a tener la misma enfermedad, el uso de la medicación, los riesgos y beneficios de los procedimientos terapéuticos, sean estos medicación o otro tipo de procedimiento que necesitemos relacionar. Solicitamos su aprobación para ser sometido a esos procedimientos, y la presentación de la información al paciente debe ser sensible, comprensible, y la aprobación del paciente debe ser conseguida sin coerción. Entonces, nosotros no podemos sacar ventaja respecto al dominio, al poder que tenemos sobre nuestros pacientes. Entonces, en ningún caso se debe establecer una mala relación en la cual haya una excesiva familiaridad y tratamos a un anciano de tú como si fuera nuestro igual, o ser intolerantes o autoritarios, o tener relaciones de seducción con nuestros pacientes. Primero, porque el Código de Ética lo prohíbe precisamente por eso, por el poder que tenemos los médicos frente a nuestros pacientes. Entonces, una relación médico-paciente eficaz implica que ambas partes, ¿sí?, tengan un trabajo respetuoso, una relación respetuosa, efectiva, ¿sí?, duradera. Y vamos a tener situaciones difíciles, por supuesto, ¿no? Esto es un poco para que veamos lo que es la empatía. Pero existen pacientes difíciles, ¿no es cierto? Y en los cuales nosotros pensamos que sí, va a ser fácil tratar a todos los pacientes y que vienen ansiosos porque nosotros los atendamos. No. Y muchos pacientes incluso van a ser hostiles y nosotros no lo vamos a tomar como algo personal, ¿no? Y entonces, más bien, tratar con respeto y amabilidad al paciente y de repente expresarle: me parece que hoy día usted está enfadado conmigo. Y luego está el paciente no cooperativo, ¿no? Entonces, los pacientes no cooperan cuando, por ejemplo, no asisten a las citas, no cumplen las indicaciones que les hemos dado, por tanto, no toman los medicamentos prescritos. La mejor forma de responder a esto es llamar la atención, haciéndoles entender el interés y la preocupación que tenemos por ellos. Luego está el paciente seductor. Vamos a encontrar que muchos pacientes van a intentar seducir al médico, ¿no es cierto?, y con necesidades auténticamente sexuales. Entonces, sabemos que los médicos no podemos caer en esta situación, porque si responde a la atracción sexual, entonces va a haber, ¿no?, una situación de relación muy difícil, y la forma de responder es decirle: a veces me hace usted pensar que está interesado en mí por algo más que por el hecho de que yo sea su médico. Está luego el paciente incompetente, aquellos pacientes que tienen
situaciones de discapacidades o que sean mayores de edad o que tengan trastornos mentales evidentes, ¿no es cierto? En estos casos, sí, tenemos la necesidad de contar con informantes para hacer la historia clínica y tener paciencia y diligencia para asegurarnos de que lo poco que nos puede informar el paciente lo consideremos. Y por supuesto, frente a todas las cosas, el médico fundamentalmente es la persona obligada a brindar ayuda. Y si bien, como lo decía Hipócrates, ¿no es cierto? Los médicos curamos muy pocas veces, tratamos muchas veces, pero consolamos siempre. Esa es nuestra tarea fundamental. Y bueno, aquí está, Carlos Alberto Seguín hablaba de lo que es el eros terapéutico, y el eros terapéutico entendido, ¿sí?, como el amor, el cariño que desarrollamos a nuestros pacientes exento de todo interés sexual o de otro tipo de interés. Y aquí se incluyen, ¿no es cierto?, los valores éticos de nuestra profesión, ¿no es cierto?, la beneficencia, la confianza, la confidencia, la camaradería médica, ¿no?, entre los médicos, cuyo objetivo entre diferentes especialistas es el logro de la salud de nuestros pacientes, ¿no es cierto?, fundamental en esto. Esta es una historia clínica que no la vamos a ver porque ustedes la van a poder leer luego. Y está el médico, ¿sí?, cómo va a utilizar, ¿no es cierto?, la comunicación a través de lo que es una entrevista. Y nos vamos a dar cuenta que existen entrevistas diferentes. Y los principios globales de la entrevista son la cordialidad, la calidez y la atención centrada en el paciente. ¿No es cierto? El médico tiene que evitar herir al paciente, evitar avergonzarlo o humillarlo involuntariamente. Por ello, tiene que utilizar el lenguaje adecuado. Y dos tipos de entrevista, la que sería la entrevista directiva, en la cual el médico controla el rumbo de la entrevista formulando preguntas directas. Eso es lo que hacemos en emergencia. ¿Desde cuándo fue el accidente? ¿Desde cuándo le duele? ¿No? Entonces el médico domina la interacción con el enfermo y la distancia interpersonal es grande. El objetivo es aclarar la naturaleza de los síntomas y las correlaciones, ¿no es cierto?, de estos síntomas. Es importante, sí, porque necesitamos conocer esa información. En cambio, la entrevista cooperativa, esta es una entrevista menos directa, el médico facilita el proceso espontáneo de conversación con el enfermo, escucha atentamente, hay una interacción cooperativa, tiene sensibilidad ante los sentimientos del paciente, observa la conducta verbal y no verbal del paciente y combina la empatía con la objetividad. ¿No es cierto? Entonces, donde el enfoque es iniciar con una entrevista directiva en general para luego pasar a una exploración cooperativa, ¿no? Generalmente al final. ¿Sí? Entonces, ¿qué tal, señor Olivera? Soy el doctor Silva. Buenos días. Dígame cuál es el problema. Tengo dolores en el pecho. ¿Y cómo es el dolor? Sordo y me aprieta. ¿Tiene dolores en algún otro punto? No, solo en el pecho. ¿Pudo dormir? Dormité un poco. ¿Ha tenido alguna vez este tipo de dolor? Sí. ¿Ha observado si le falta el aire? Un poco, pero creo que es simplemente porque estoy preocupado. ¿Se siente débil? Cansado todo el rato. Quiero examinarlo y que le hagan algunos estudios de laboratorio. Después la enfermera le hará un electrocardiograma. Es una breve entrevista directiva. Aquí un ejemplo de entrevista cooperativa. Hola, señora Martínez, soy el doctor Silva. Hola, dígame cuál es el problema. Solamente que no me siento bien. ¿Puede decirme algo más de cómo se siente? Cansada todo el tiempo. ¿Es una sensación de cansancio? Sí, sobre todo parece que no tengo energías. Nada me interesa. Continúe, ayúdeme a entenderla un poco mejor. Bueno, yo misma no lo entiendo. Hace 3 o 4 meses las cosas cambiaron gradualmente, perdí mi dinamismo, el trabajo ya no me parecía interesante, perdí interés por las relaciones sexuales. ¿Qué más ha observado? Estoy irritable con mi familia y tengo una actitud muy negativa ante las cosas. Ni siquiera la comida me sabe bien. Parece usted triste o abatida. Lo estoy, me siento melancólica, con ganas de llorar algunas veces, no entiendo lo que me está ocurriendo. ¿Qué cree usted que anda mal? Déjenos descubrirlo. ¿Qué ha pensado sobre lo que le está pasando?
Bueno, al principio pensé que tenía alguna infección y esto es realmente de locos, un cáncer o algo así. Últimamente, sin embargo, me he estado preguntando si no estaré perdiendo el juicio. Aparte de sentirse abatida, ¿ha tenido miedo de tener cáncer o de perder el juicio? La verdad es que estoy aterrada, pero no se lo he dicho a nadie. La gente está empezando a darse cuenta, no obstante, sobre todo desde que he empezado a perder tanto peso. ¿Qué otros sentimientos o pensamientos ha tenido? Bueno, es algo que me resulta desagradable, pero doctor, he empezado a pensar que estaría mejor muerta. La realidad es que no vale la pena la vida sintiéndose de este modo. Ha sido usted capaz de compartir conmigo muchas de sus preocupaciones, ¿sí? No creía que pudiera hablar de esto, pero no me ha costado contárselo. Bien, permítame pasar por un momento a otro aspecto diferente y hacerle algunas preguntas concretas. El médico entra ahora en la fase directiva de la entrevista. En psicopatología empezamos la entrevista con la técnica exploratoria para pasar luego a la técnica directiva. ¿No es cierto? Porque así es como vamos a hacer mejor nuestro trabajo. Y tenemos que recordar que nuestro sistema de educación actual no recalca realmente la gratificación que pueden obtener los médicos no psiquiatras al tratar a un paciente como un ser humano total, en dolores, sufrimientos, pensamientos y sentimientos. Tratar a un paciente como a un compañero en una alianza terapéutica. ¿Listo? Ahí hemos terminado, chicos, exactamente en el tiempo. Si tuvieran alguna pregunta y si no, aquí lo dejamos. ¿Listo? Si no hay ninguna pregunta, le voy a decir a la delegada de la A, ¿sí?, que por favor ya individualmente me ayude a tomar la asistencia. Lo que ocurre es que tenemos poco tiempo, ¿sí?, para tomar la asistencia, que nos lleva más o menos 10 minutos, y son 10 minutos que perdemos de clase. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? ¿No? Si no existe ninguna pregunta, a ver, vamos a ver cuántos alumnos están. Son 39 más los que están aquí. Por favor, la delegada. ¿Quién es el delegado de la A? Delegado de la A. A ver, voy a buscar delegados. Ana Cristina. Ana Cristina Perlacio. Ana Cristina. ¿No está presente? Doctora, creo que tiene problemas de conexión a internet. Tiene problemas. ¿Tú cómo te Sí. llamas? Dustin Cárdenas Perlacio. Ya. ¿Eres su primo? Sí, doctora. Con el apellido. Entonces los dos se van a encargar de hacerme llegar la lista para que yo pueda empezar en la hora a las 9:30 en punto con el otro grupo. ¿Listo? Está bien, doctora. Muy bien, me hacen llegar la lista. Yo voy a salir de aquí para